Vamos a ver cuáles son los efectos estáticos de los acuerdos comerciales preferenciales. Un acuerdo comercial preferencial, como puede ser un área de libre comercio o una unión aduanera, genera distintos tipos de efectos. Usualmente se los clasifica en estáticos y dinámicos. Los estáticos son los que se producen sobre la eficiencia productiva y el bienestar, y los efectos dinámicos son los que se producen sobre las tasas de crecimiento y se miran a largo plazo. Los efectos dinámicos suelen ser más importantes que los estáticos, porque un pequeño cambio en la tasa de crecimiento tiene efectos acumulativos. Por ejemplo, si un país crece al 1% y otro al 1,5%, dentro de 10 o 20 años, el segundo va a haber crecido mucho más que el primero. Son estos dos tipos de efectos juntos, los estáticos y los dinámicos, los que determinan las ganancias o pérdidas de bienestar que se asocian a un acuerdo. Los efectos estáticos se cuantifican en términos de la creación y el desvío de comercio que se producen cuando se crea un acuerdo comercial. Se considera que la teoría de la integración regional comienza con los estudios de Jacob Wiener en los años 50, ya que antes de él los economistas se habían ocupado bastante poco del tema. Adam Smith, por ejemplo, había mencionado que el país que obtiene una preferencia obtiene una ventaja, y Cournot también señaló en los años 20 que la eliminación de barreras arancelarias tenía efectos sobre la eficiencia y sobre la equidad, pero no hicieron consideraciones mucho más profundas sobre el tema. Otro aporte es el de Taussig, que era profesor de Wiener en Harvard, y analizó a finales del siglo XIX un acuerdo entre Estados Unidos y Haití en azúcar, y otro acuerdo entre Estados Unidos y Australia en lana. Lo que observó Taussig es interesante. La ventaja de acceso tenía consecuencias distintas en ambos países. Por un lado, como Haití era un productor marginal de azúcar, el precio de ese producto prácticamente no se alteraba en Estados Unidos. Es decir, Haití recibe una ventaja de acceso y se beneficia con el precio vigente en Estados Unidos, que es el mismo que antes del acuerdo, pero ahora Haití no paga aranceles. En cambio, la preferencia no genera ventajas para Australia, es decir, este acuerdo en el que se le eliminan aranceles no genera ningún tipo de beneficio para este país. ¿Por qué? Porque es un gran productor de lana. Entonces, el efecto del acuerdo es disminuir los precios en Estados Unidos, beneficiando a los consumidores de este país. Taussig concluye entonces que los efectos de la integración son distintos según la configuración del mercado de cada producto. Esto es interesante hoy en día para pensar también qué beneficios obtendrían los exportadores argentinos de eventuales acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con la Unión Europea. Como decíamos, el primero en teorizar en profundidad con relación a las uniones aduaneras fue Jacob Wiener en los años 50. Wiener introdujo los conceptos de creación y de desvío de comercio, y los asoció con el bienestar económico mundial. Esto marcó la línea teórica por 3 décadas. Mantuvo todos los supuestos de la competencia perfecta, es decir, hay competencia perfecta en los mercados, lo cual implica productos homogéneos, funciones de producción completamente divisibles, costos de transporte nulos y rendimientos constantes a escala. Este esquema sintetiza el razonamiento de Wiener. Vemos que el país A es el más eficiente porque puede producir este bien a un precio de 100 pesos. El país B es el que le sigue y el C es el más ineficiente de todos, o sea, el que tiene mayores costos. Imaginemos que el país B pone un arancel del 5% a las importaciones de este bien, de manera que el precio interno en el país B pasa a ser 105. Vamos a analizar solo el país A y el país B por ahora. Lo que vemos es que sin ningún tipo de acuerdo, el país B produce este bien internamente, porque es más barato que el precio del país A más el arancel. Ahora bien, si A y B forman una unión aduanera, vemos que se genera creación de comercio. Es decir, como resultado de este acuerdo, se sustituye producción nacional del país B, que era más ineficiente, por importaciones provenientes de un socio más eficiente. Esto supone un beneficio para el bienestar económico mundial, porque se mejora la asignación internacional de recursos, y esto lleva también a una producción más racional y más eficiente. Si se mantiene el pleno empleo de todos los recursos en los países miembros, y esto es importante, la creación de comercio conduce a un incremento en la producción y en el bienestar de estos, porque se supone que los recursos que se liberan en un país
pueden ser utilizados en producciones en las que este país tiene ventaja comparativa. Asimismo, esta reducción de costos en el país B aumenta el ingreso real, lo cual aumenta la demanda de importaciones que este país tiene hacia el resto del mundo. Y entonces también no solo se mejora la asignación de recursos, sino en términos más generales el bienestar mundial. En otras palabras, lo que tenemos en este caso es creación de comercio pura, es decir, se reemplaza toda la producción nacional, que se supone más ineficiente, por importaciones más eficientes que provienen del país miembro de este acuerdo, al que le dejamos de cobrar aranceles. Vamos a incorporar ahora al análisis al país C y vamos a imaginar que existe una unión aduanera o un área de libre comercio entre el país B y el país C. En este caso, el país C también pone un arancel del 5% en la situación inicial, sin unión aduanera, de manera que el precio de los productos provenientes de A es de 105 pesos y el precio proveniente del país B es de 107 pesos, es decir, 102 más el arancel del 5%. Si no tuviera acuerdo con ningún país, C importaría este bien del productor más eficiente del mundo, es decir, del país A. Pero si se genera una unión aduanera o un área de libre comercio entre C y B, lo que se observa es que le dejamos de cobrar aranceles al país B y el país C pasa a importar este bien a el país B. Es decir, se genera un desvío de comercio del productor más eficiente del mundo hacia otro país que no es tan eficiente, pero que tiene una preferencia comercial, es decir, que no paga aranceles. En este caso, se trata de una desviación de comercio pura. Se sustituyen todas las importaciones provenientes del país más eficiente, es decir, A, por la producción del socio B, que es más ineficiente, pero tiene una preferencia comercial. ¿Por qué esto es perjudicial? Porque si le dejamos de comprar a A, los recursos liberados en ese país solo pueden ser absorbidos en usos menos productivos, por lo que el bienestar del resto del mundo va a disminuir. Con respecto a la unión aduanera, si todos los recursos estuvieran plenamente empleados antes de su formación, el desvío podría conducir a una reducción del bienestar de los países miembros, debido a un uso menos eficiente de los recursos, porque imaginamos que como tiene costos mayores, B no es tan bueno como A en la producción de este bien, y por lo tanto debería dedicarse a eso en lo que es relativamente más eficiente y no a la producción de este bien. La conclusión de Wiener, que podría decirse que constituye la teoría neoclásica de la integración, es que no existe una respuesta a priori sobre los efectos de una unión aduanera, es decir, está indeterminado teóricamente. El efecto positivo o negativo depende de la magnitud de la creación de comercio y del desvío de comercio. Recordamos entonces, la creación de comercio mejora el bienestar de los países miembros y mejora el bienestar del resto del mundo, y el desvío de comercio reduce el bienestar de los países miembros y del resto del mundo. De manera que, si la creación es mayor que el desvío de comercio, el bienestar económico mejora. Esto es interesante porque se contrapone a la idea vigente hasta ese entonces de que las uniones aduaneras siempre aumentaban el bienestar. ¿Por qué se creía esto? Porque en esa época se argumentaba que todo movimiento hacia el libre comercio aumentaba el bienestar. Entonces, si se forma una unión aduanera cuyo arancel externo común no sea superior a los aranceles existentes en cada país, eso parecería ser un paso hacia un comercio más libre, pero sin embargo, eso no necesariamente aumenta el bienestar económico de acuerdo a la visión de Wiener. Fíjense que Wiener estableció de esta forma las bases para la teoría del second best, o del segundo mejor o del segundo óptimo. ¿Qué dice esta teoría? Básicamente, que si todas las condiciones requeridas para maximizar el bienestar no se pueden satisfacer, el tratar de lograr el mayor número posible de estas condiciones no conduce a un segundo óptimo. En otras palabras, si no es posible obtener una sola de todas las condiciones necesarias para lograr un óptimo de Pareto, las otras, aunque sean posibles, ya dejan de ser deseables. Solo es posible conseguir un óptimo, que lo llaman segundo óptimo o segundo mejor, abandonando las otras condiciones. En términos de la teoría de las uniones aduaneras, eso quiere decir que si bien el libre comercio mundial aumenta el bienestar, eliminar los aranceles solo entre los países miembros no siempre aumenta el bienestar, sino que eso depende de que la creación
sea mayor que el desvío de comercio. Pero hay algunos aspectos que Wiener no tuvo en cuenta y que fueron resaltados por otros autores. Primero, un área de libre comercio o una unión aduanera entre A y B implica creación de comercio, pero la asignación de recursos que se genera en B o que es necesaria en B no es inmediata y tiene un costo. Lo que sigue entonces a un acuerdo preferencial es un ajuste estructural significativo y existe un costo intertemporal de asignación de recursos. Por lo tanto, en B, a pesar de haberse producido creación de comercio, puede existir una pérdida de bienestar por la existencia de recursos temporalmente ociosos. Por lo tanto, aun cuando exista creación de comercio, si consideramos esta existencia ociosa de recursos, el efecto queda indeterminado. Por otro lado, aun cuando existe un área de libre comercio entre B y se produzca desvío de comercio, los consumidores en C tienen un precio menor. En nuestro ejemplo, en la situación inicial pagaban 105 y luego del área de libre comercio pagaban 102 por ese bien. Por lo tanto, en ese país hay un mayor ingreso real. Por eso, estos autores decían que no toda situación de desvío de comercio implica una pérdida de bienestar para el país, si bien mejora la asignación de recursos a nivel mundial. Entonces, aun cuando exista desvío de comercio, el efecto queda indeterminado, depende de cada caso. Lo que concluimos entonces a partir de los aportes de estos autores es que no siempre la creación de comercio implica un aumento de bienestar y no siempre el desvío de comercio implica una disminución de bienestar. Harry Johnson formaliza el modelo de Wiener, pero con dos modificaciones. En primer lugar, incluye los efectos de la unión aduanera en el consumo, lo cual era sugerido por Lipset. ¿Qué quiere decir? Que incorpora una demanda con una pendiente negativa al análisis. Wiener solo consideraba curvas de costos que además eran constantes, es decir, en ningún momento incorporaba la demanda. Esto implica asumir una demanda totalmente inelástica, lo cual no es el caso en la mayoría de los productos. Por otro lado, la otra modificación que hace Harry Johnson es que no considera costos constantes, sino una curva de costos en forma de U, lo cual genera una oferta con pendiente positiva. Analizamos entonces en este marco la formación de una unión aduanera entre A y B. Este caso es idéntico a una eliminación de aranceles. En la situación inicial, le cobramos al país A un arancel del 5%, de manera que estas son las cantidades demandadas, las cantidades ofrecidas en este país, y esto que está acá, la diferencia entre ambas, es la cantidad de importaciones que provienen del país A. Esta disminución del precio que se observa en el mercado interno del país B genera un aumento en la cantidad demandada de este bien, una disminución de la cantidad ofrecida por productores nacionales de este bien y un aumento de las importaciones que, como dijimos, provienen de A. Esta disminución de precios aumenta el excedente de los productores, se disminuye la recaudación estatal ya que se dejan de cobrar aranceles y se reduce el excedente de los productores. Si suponemos que un peso de pérdida y un peso de ganancias tienen el mismo valor social, podemos cancelar los efectos positivos con los negativos y nos encontramos con dos ganancias netas de esta eliminación de aranceles o de esta unión aduanera que están dadas por este triángulo, que es el efecto consumo, y por este otro triángulo, que es el efecto producción. Decimos entonces que en B se produce creación de comercio, porque si sustituye producción ineficiente, que es esta que está acá, por producción del socio que es más eficiente en la producción de este bien. Esto lleva a una mayor especialización, de acuerdo con el principio de la ventaja comparativa, ya que este bien se deja de producir en gran parte en B y se pasa a producir en A, que es el productor más eficiente del mundo. ¿Por qué podemos pensar que no aumenta el bienestar necesariamente cuando bajan los aranceles? Y porque los recursos liberados, como decíamos, no se asignan automáticamente a los sectores más eficientes. También podemos pensar que existen fallas de mercado, externalidades, también las funciones de demanda son de corto plazo y este es un análisis estático. Vamos a analizar ahora el caso de una unión aduanera entre los países B y C. Como decíamos, A es el productor más eficiente del mundo, le sigue B,
Y si en la situación inicial el país C le impone aranceles tanto a A como a B, estos son los precios que terminan teniendo esos productos en el mercado interno del país C. En la situación inicial, como decíamos, el país C importa este bien del país A. Y esta es la cantidad de importaciones que se generan en la situación inicial. Cuando se forma una unión aduanera entre B y C, se le dejan de cobrar aranceles al país B, el precio relevante en el mercado interno de este bien pasa a ser 102, que es el precio al que puede producirlo el país B, aumenta la cantidad consumida de este bien y disminuye la cantidad que ofrecen los productores del país C de este bien. En otras palabras, como ahora estamos teniendo en cuenta la demanda y una curva de oferta con pendiente positiva, se ve que una unión aduanera desviadora de comercio genera, no obstante, tanto desvío de comercio como creación de comercio. Y eso puede aumentar o reducir el bienestar dependiendo de qué efecto sea mayor. Dijimos que existe un desvío de comercio porque se deja de comprar a los productores del resto del mundo que producen a menor costo para pasar a comprarle a los países socios que producen con costos más altos. La cantidad inicial de importaciones, esta que está acá, por ejemplo, 10 toneladas, son desviadas del proveedor de bajo costo o más eficiente, que sería el país A, que está fuera de la Unión, y son reemplazadas por un proveedor de costo más alto que ahora no paga aranceles. Esto implica una pérdida de bienestar porque la asignación de recursos es más ineficiente y este país además pierde la recaudación arancelaria. Pero también es verdad que el precio vigente en el mercado del país C disminuye, es decir, pasa de 105 a 102. Y eso genera un aumento del excedente de los consumidores, que está dado por este área, genera una disminución de excedentes para los productores, pero eso también se puede considerar como una mejor asignación de recursos, porque se obliga a los productores menos eficientes del país C a salir del mercado, porque son reemplazados por los competidores de B. Y como decíamos, el Estado de este país pierde la recaudación arancelaria. Se genera entonces algo de creación de comercio porque se sustituye producción nacional por importaciones provenientes de un socio más eficiente. La creación de comercio, al igual que el caso anterior, está dada por la superficie de este triángulo, que es el efecto consumo, y la superficie de este triángulo, que es el efecto producción. En este caso, el rectángulo rayado que observamos abajo es la pérdida de bienestar que provoca el desvío de comercio de esas importaciones que dejamos de comprarle al país A para pasar a comprarle al país B. La diferencia entre la creación y el desvío de comercio se llama creación neta de comercio. Y esa es la medida del aumento o la disminución en el bienestar económico en términos estáticos. Es decir, la formación de una unión aduanera aumenta el bienestar si la superficie de los dos triángulos, que es una medida de la creación de comercio, es superior a la superficie de este rectángulo rayado, que es una medida de la desviación de comercio. Existen elementos de estructura y de política que determinan la superficie de los triángulos y el rectángulo. Las diferencias de costos entre países, la elasticidad precio de la oferta, que tiene que ver con la estructura productiva, la elasticidad precio de la demanda, que tiene que ver con la distribución del ingreso, y los aranceles, que tienen que ver con la política comercial. Les dejo algunas preguntas para pensar y para buscar en el libro. ¿Cuándo es más probable que se cree comercio en lugar de desviarse? Cuando la integración es entre dos países muy similares, es decir, que tienen economías muy competitivas, o muy diferentes entre sí, es decir, que tienen economías complementarias. En segundo lugar, ¿cuándo es más probable que se cree comercio? ¿Cuando el arancel externo común que se establece es alto o es bajo? ¿Cuando el arancel entre los miembros previo a la unión es alto o cuando es bajo? Y por último, cuando la unión aduanera incluye a pocos países o a muchos países. Luego del año 65, se comienza a revisar los supuestos de Wiener, es decir, ¿qué pasa si existe poder de mercado? ¿Qué pasa si los bienes no son homogéneos? ¿Qué pasa si existen rendimientos crecientes a escala, si las funciones de producción no son perfectamente divisibles o si existen costos de transporte? Este análisis demuestra que hay argumentos económicos para incentivar la integración y da pie para analizar los efectos dinámicos de estos procesos.
que es el tema que vamos a abordar en la próxima clase.